Una ¿Sí? consulta. ¿Usted está compartiendo pantalla? Ah, bien detalle. Bueno, lunes empezamos las clases. Gracias, gracias, gracias. De nada. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahí se ve. Sí, profe. Perfecto. Ahora sí. Bueno, le decía que acá tenían pestañas. No sé si ustedes ven el grisado, capaz que lo veo yo porque tengo otros Ah, permisos, sí. pero al menos estas tres vemos. Les decía que estos cuatro archivos de organización son importantísimos, ¿sí? El programa de la asignatura, obviamente, le sirve para saber de qué va a tratar la materia y en particular, cuando miran el final, eh, les sugiero que lo impriman, que lo repasen, porque de ese programa es donde nosotros evaluamos en la modalidad que sea que les toque rendirla, ¿sí? Oral, escrito, ambos, ¿bien? El temario es ese. Las condiciones para regularizar es lo segundo importantísimo que ustedes tienen que leer, ¿sí? Cada cátedra establece cuáles son las condiciones de sus estudiantes. Así que no importa cómo lo hace Análisis uno ni cómo lo hace ALGA, ni cómo lo hizo Elementos, estas son las condiciones de la materia programación. Las- los requisitos que tienen que cumplir para regularizar la materia es asistir al 80% de las clases teóricas y prácticas. ¿Sí? Ya les voy a comentar cómo vamos a hacer en esta clase en particular para tomar asistencia. Es decir, que pueden quedar libres por faltas. Atentos a eso, por favor. Em, si alguno tiene problemas laborales o de algún otro tipo, tendría que elegir otro horario, otra comisión, otra modalidad, ¿sí? El requisito de esta asignatura es ¿Estás asistencia seguro? al 80% de práctica ¿Pero y de salió teoría. afuera? ¿Pero salió o no? Cada comisión ¿Quieres salir? verá ¿Afuera cómo se lo toma la pedí? asistencia. ¿No quieres salir? Insisto, ya les ¿Me voy a salió? explicar cómo tomaremos nosotros. A ver, Bueno, vamos a silenciar. entonces. Bien. Tienen que aprobar dos parciales, ¿sí? O parcial o recuperatorio, y en el caso que desaprueben ambos parciales, se toma un único examen global, ¿sí? Si no, cualquiera de los dos exámenes tiene su instancia de recuperación. Pero atención, para poder rendir cada uno de esos parciales, ustedes tienen que completar un sistema de créditos, ¿sí? Que no le ponemos puntos porque después los pueden confundir ustedes con el puntaje del parcial. Entonces lo llamamos créditos. Nosotros tenemos en cada nivel 10 créditos, ¿sí? Por eso dice acá no se traducen a puntos. No es que ustedes están juntando puntos para el parcial. Ustedes juntan créditos y luego rinden el parcial y su nota es la nota que obtienen en el parcial. Sí, los exámenes son presenciales. Esa es otra aclaración. La carrera es presencial, el dictado de todas las materias es presencial. Esto es una excepción, ¿sí? Que no sé si es una buena o una mala modalidad que adoptamos a partir de la pandemia, ¿sí? Antes de la pandemia no existía esta modalidad y a partir de la pandemia la hemos incluido por lo menos este año, no sabemos el año que viene, pero deben rendir ustedes, digamos que son el grupo remoto, presencialmente. Este, ¿Cómo hacen para obtener estos créditos? Tienen que aprobar un cuestionario, ¿sí? Tienen que pueden realizarlo y o aprobarlo. Si solo lo realizan, consiguen 3 créditos, si además lo aprueban, consiguen 5 créditos. Y cada semana, digamos, y cada nivel en realidad, perdón, tienen que cumplir con una actividad que les dé su docente de práctica. El docente de práctica les puede dar un ejercicio del práctico para resolver y subir al foro o a una tarea, le puede dar 2 ejercicios del práctico para resolver y subir, les puede dar un ejercicio diferente al práctico para desarrollar. ¿Sí? Insisto, eso va a depender en este caso del profesor Claudio, quiere decir que el M1 capaz que sube el ejercicio 5, el M2 subirá el 7, el M3 subirá el 1 inventado por el profe, ¿sí? Así que en eso también, perdón que haga estas aclaraciones, es por la experiencia de elementos de programación, que déjenme decirles que
No me ha dejado muy buena experiencia últimamente, sí, ya les voy a comentar enseguida. Así que tengan en cuenta eso, por favor, ¿sí? La actividad que ustedes deban cumplir va a depender de su profesor de práctica. Como les digo, puede ser un ejercicio, dos ejercicios, de manera individual, de manera grupal. Eso lo decide el profesor de práctica. La tarea de ustedes es entregarlo para obtener los cinco créditos. ¿Bien? El nivel cero, ya vamos a ir a la aula virtual. Esto se está viendo, ¿no? ¿O no? ¿O cambié de pantalla? Está viendo Sí, se ve. Sí, Se está viendo el PDF. el PDF, sí. Sí, profe. Perfecto. El nivel cero no es un nivel obligatorio, pero para quienes lo hagan tienen un bonus, digamos, de 5 créditos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué van a servir estos créditos? Ustedes para poder rendir el primer parcial tienen que tener el 80% de la asistencia a teoría y a práctica y 36 créditos por lo menos. ¿Sí? Ya les voy a mostrar cuántos niveles son, les va a sobrar, o sea, les deberían sobrar créditos, digamos. Créanme que es un piso bastante bajo. Así que tengan en cuenta que esto vendría a ser equivalente a rendir los coloquios en elementos para quienes vengan de elementos, en donde si no rendían una cierta cantidad de coloquios, no rendían el parcial. Entonces acá lo traducimos en créditos. Esos créditos se obtienen a través de actividades en la plataforma y actividades de cumplimiento de ejercicios prácticos. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. ¿No? Profesora, Profe, ¿cuántos prácticos? Sí. Profe, Te escucho entrecortado, me parece. Escuché algo de cuántos. ¿Cuántos prácticos son? Son uno por nivel. Ahora les muestro el nivel cero, que insisto, no es obligatorio el nivel cero, pero acá tienen la actividad para hacer. Eh, Acá tienen un resumen para leer cuáles son las consignas. Esta es la lectura que ustedes tendrían que hacer de estos tres eh, resúmenes de bibliografía. Y aquí, para subir el video. ¿Sí? La tarea en realidad es subir un video con un resumen de una parte teórica de la materia. Las clases no se graban porque la asistencia es obligatoria a las clases. Y más o menos les da una orientación de qué herramientas utilizar. La verdad que en general se manejan muy bien con eso. Entre ustedes se sugieren apps o software para grabar, pero insisto, el nivel cero no es obligatorio, pero para quienes lo realicen hay un bonus de 5 créditos. El nivel uno, que ya es el nivel obligatorio, si algunos preguntaban si ya había que irlo haciendo, mientras ustedes más al día lleven la materia y más puedan avanzar, mejor. En este foro de nivel uno voy a subir, con el título adecuado, o sea, teoría de tal día, voy a subir aquellos PDF o diapositivas o programas que yo les vaya mostrando durante la clase. ¿Sí? En el foro de nivel uno. Y obviamente en cada uno de los foros. El apunte teórico es este, y acá está el práctico. Esta es la lección obligatoria, ¿sí? La lección del nivel uno es la lección que ustedes tienen que hacer para obtener 3 créditos o aprobar para tener 5 créditos. Y dentro de esta carpetita tienen un poco más de teoría, ¿sí? Digamos, esta teoría está basada en el apunte que les mostré recién, pero generalmente tiene más ejemplos o está un poco más desarrollada, tiene otro aspecto, tiene otro formato, sí, tiene otro diseño, así que, y además lo tiene en MP4, o sea, videos y PDFs, ¿sí? Este es el material con el que cuentan en cada uno de los niveles. Y aquí en esta tarea, en esta manito, es donde dice presentación de ejercicios del práctico N1. Aquí es donde ustedes tienen que subir la actividad que les dé su profesor de práctica, ¿sí? La actividad se las pueden dar los días lunes o los días miércoles,
Insisto, eso va a depender de cada profe, así que tengan cuidado en la comunicación con los estudiantes de otras comisiones. Ustedes tienen que seguir las instrucciones de su profe, ¿sí? El profe les va a dar los plazos y el profe les va a dar el ejercicio. Así va a ser para cada nivel, ¿ok? Y alguien me preguntaba cuántos prácticos eran. Tenemos un práctico por nivel, es decir, que son 9 prácticos. El primer parcial contempla, si no me equivoco, hasta el nivel 6, ¿sí? O sea que ustedes de 60 créditos tienen, por eso tienen que obtener 36 créditos, que es el 60%. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, por cada práctico subido son 5 créditos que no. Sí, Y si son 5 niveles, en cada nivel había un práctico, o sea, para subir, entonces cada nivel serían cada nivel tiene 10 puntos. puntos. Es por eso que no 10 entendía créditos, bien. disculpa, créditos, Ah, bien, 10 créditos. puntos. Ah, bien, bien, gracias. que llamemos. Cada nivel tiene 10 créditos. Vos los créditos los podés obtener haciendo la lección, ¿sí? Que ahí son 3 si la haces solamente, 5 si la aprobás, ¿sí? Y otros 5 por subir tu tarea, que no es subir el práctico, es subir una actividad dada por el docente. El docente puede darte un ejercicio de práctico, 2 ejercicios de práctico, o puede darte una consigna diferente a las del práctico. Quiero que eso se entienda, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bien. O sea que ustedes tienen hasta el primer parcial 60 créditos para conseguir, y de los cuales le exigimos solamente 36. ¿Eso se entiende también? Sí, profe. Bien. Bueno. Profe, em, y esto sí, y ahora es una opinión personal, este, los únicos 2 medios de comunicación a partir de ahora van a ser la pestaña de inicio del aula virtual, ¿sí? En donde ustedes aquí van a recibir toda la información necesaria, y la cartelera que está en el pasillo del primer piso de informática, ¿sí? Por lo menos desde mi punto, desde personalmente, ya no voy a responder ninguna consulta al Telegram, ¿sí? Entiendo que ya no nos vamos a comunicar por el Telegram, porque la verdad que ha habido demasiados malos entendidos que ya venimos arrastrando desde Elementos, así que la forma de comunicación oficial es aula virtual, es decir, la cartelera que ustedes están viendo ahora en este momento. Por lo tanto tienen que acceder al aula virtual y fijarse siempre en este bloquecito que hay, o información pegada, que va a ser la misma obviamente, en las carteleras, en el pizarrón que está enfrente al laboratorio 3, primer piso de informática. ¿Bien? La forma de tomar asistencia, por lo menos esta semana, va a ser a través de un formulario Google, ¿sí? Yo en algún horario, entre las 10 y las 12, les voy a pasar el link al chat, ¿sí? Y en el lapso de 10 minutos van a tener que entrar a ese formulario, solamente colocar el DNI, ¿sí? Lo único que pide es colocar el DNI. Colóquenlo sin puntos, sin espacios, no se equivoquen, por favor, en el DNI. Si el DNI está mal puesto, es un ausente, ¿sí? Yo esta semana les voy a ir pasando la asistencia para que ustedes chequen, porque capaz que están mal inscriptos ya sea cuando se inscribieron en SIU o cuando los anotamos nosotros, pudo haber un error. Entonces, esta semana va a ser para que chequemos que los documentos están correctos, y a partir de ahí, si ustedes colocan mal el documento, bueno, no se contará la asistencia, ¿sí? Repito, les voy a pasar en algún momento entre las 10 y las 12 un link a un formulario Google, donde ustedes van a tener que introducir su número de documento y enviar, nada más. 10 minutos, ¿sí? Quien envíe pasado los 10 minutos, tampoco se le va a computar la asistencia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. bien. ¿Alguna otra consulta de organización?
Lo segundo importantísimo, que también lo encuentran perdón, en la pestaña de inicio, es el cronograma, ¿sí? Ustedes ya tienen acá descripto, fíjense, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver el miércoles, cuando hay feriado, fíjense que está en otro color la entrega de la actividad obligatoria, ¿sí? El N0, el N1, N2, N1, N2, N0 significa nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿sí? La semana del estudiante, todo lo que es amarillo no hay clases y lo que es rosado, bueno, salmón, es entrega o parcial que está en verde, ¿sí? Acá está toda la información volcada. ¿Puede haber alguna modificación? Sí, porque puede que se corra algún otro feriado, puede que no debería pasar, pero que se choque algún examen o algo. Por eso nosotros tratamos de hacer el cronograma siempre primero, cosa que las otras materias se adapten. Pero cualquier cambio sobre esto se informa en el aula virtual o se informa en la cartelera, ¿sí? Pero en principio, por ejemplo, que yo recuerde de elemento de programación, salvo una fecha de coloquio, no se modificó nada. Es decir, ustedes tienen que tener descargado o impreso, como quieran, el cronograma, en donde ya están establecidas las fechas de entrega de actividades y las fechas de los dos parciales. ¿Sí? Bien, profe. Muy bien. Y Profe, una consulta, ¿la teoría de remota es solamente para la comisión que es remota o se puede asistir si soy de otra comisión? podés asistir si sos de otra comisión, pero tu asistencia se tiene que registrar en la comisión en la que te anotaste. ¿La parte de teórica igual? O sea, O sea, podré hacer la vos, práctica y hago ah, mi asistencia en la práctica y en la teoría puedo hacer la remota y pongo mi asistencia en la teoría remota. ¿O no puedo hacer eso? bueno, si esa es tu elección, sí, pero no que te cambies, ¿sí? O sea, si vos elegís la remota, tenés que empezar y tratar de terminar acá, Bien, perfecto. ¿sí? Porque, Sí, o sí. sea, no se podría ir una teoría remota, una teoría presencial, otra teoría, porque ahí sí no podemos llevar el registro El de registro. asistencia. Si vos elegís la remota, sí, a lo sumo un cambio, pero digamos, si te vas, como dice la canción, este, pero no ir y volver, ¿sí? No, sí, perfecto. Bien, muchas Muy gracias, bien. profe. Bueno, te voy a anotar. Ramos Carolina, ¿no? Sí, sí. Dame tu DNI o pásamelo por chat, Ahí te- porque seguramente no te tengo registrada. Bien, ahí se lo paso. Muy bien, listo. Los otros por defecto se anotaron en la remota, entonces los tengo anotados. 230, 011. Bueno, listo. Ay, ¿qué decía? Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Entonces, en todo caso, los que no estaban anotados en la comisión práctica remota, pasen nombre, apellido y DNI para que yo sepa, porque yo no los voy a encontrar y no les voy a poder registrar la asistencia. ¿Sí? Los que se anotaron en remota, práctica remota, yo tengo la información de ustedes. Los que no se anotaron en práctica remota, pero quieren la teoría remota, pasan nombre, apellido y DNI. Listo. Y de todas formas, quienes me estén pasando los datos, igual tienen que llenar el formulario Google, ¿no? O sea, yo los estoy registrando recién. Cuando yo pase el link, igual se anotan con el DNI. Bueno, listo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Arranquemos. ¿Están viendo? Sí, profe. Perfecto. Entonces sí compartí completa. ¿Ve cómo hago para? Bueno,
Minimicemos aquí. El tema de recuperar clase les vamos a comentar más adelante porque no hay espacio físico para recuperar clases en otras comisiones, ¿sí? Nosotros estamos a la espera de la designación de 3 profesores más, ¿sí? Entonces, uno o dos de ellos van a ir a un taller, ¿sí? Quien sea recursante ya sabe de lo que estoy hablando. Quien es la primera vez que cursa, nosotros solemos hacer un taller parecido al taller de elementos de programación los días viernes, ¿sí? Entonces, eh, no, quienes quieran recuperar clase, ¿sí? O sea, recuperar la falta en realidad, porque la clase no se puede recuperar, tienen que venir los días viernes y el profesor les va a dar una actividad para que se recupere la inasistencia, ¿sí? Pero todavía no empieza el taller, ¿ok? El taller va a empezar cuando esté designado el nuevo profesor, así que van a tener que esperar un poquito. Mientras tanto, si usted alguno tiene, o sea, por algún inconveniente falta, eh, estas faltas de estas 2 semanas por lo menos van a quedar. Bien, así que traten en todo caso en las siguientes si necesitan seguir faltando, recuperar la clase. Por lo pronto, semana 1 y semana 2 no se recuperan las inasistencias. El tema de las clases presenciales es que es en laboratorios. Los laboratorios son espacios físicos chicos, en donde hay 12, 13, como mucho 15 computadoras, y donde eh, vamos a hacer entrar 30, 35 estudiantes, y créanme que quedan súper poblados, ¿sí? Así que eso sí, no se puede hacer, no se puede asistir a las clases presenciales de práctica, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta eso. Bueno, nivel 1. Vamos a empezar hablando de estructura general de un programa, elementos básicos, tipos de datos simples y su representación. Y luego vamos a ver algunas instrucciones de entrada, salida y de asignación. Primero, e importante, no sé si alguno estuvo en cursó la teoría remota también de elementos de programación. Esta diapositiva está copiada y pegada de ahí, en donde nosotros habíamos charlado que un programador, antes que nada, es es una persona que resuelve problemas, ¿sí? Programar no es escribir código. Programar es comprender el problema y ser capaz de idear una o más estrategias de solución, ¿sí? Esas estrategias de solución no necesariamente son un programa. Esas estrategias de solución forman un algoritmo, ¿sí? Ese algoritmo se puede escribir en pseudocódigo. Luego nosotros aprendimos a traducir ese pseudocódigo en diagramas de bloque, ¿sí? Y a partir de esos diagramas de bloque, eh, recién estamos capacitados para poder escribir un programa, ¿sí? No quiero decir que todas vamos a hacer una tarea doble de aquí en adelante en que primero diagrama de bloque, después programa. No, no, no. Sino que primero el algoritmo, primero el análisis y después recién la codificación, ¿sí? Esto lo que está mostrando es el camino que hemos llevado nosotros desde elementos de programación hasta programación. ¿Bien? Para, para esta asignatura se eligió el lenguaje C, ¿sí? Es un lenguaje estructurado. Probablemente hoy en día no es el más famoso de todos, pero es un lenguaje que nos permite adquirir conceptos y buenas costumbres de programación que luego ustedes van a poder replicar en cualquier otro lenguaje que quieran aprender. ¿Bien? Recuerden que un programa no es más que la traducción de un algoritmo. ¿Bien? Nosotros cuando diseñamos un algoritmo, o sea, es más, tengo que diseñar un algoritmo para que exista un programa. Yo diseño un algoritmo, ya sea en pseudocódigo o en diagrama de bloque, y yo puedo traducir ese algoritmo, lo puedo traducir en lenguaje C, en lenguaje Python, en lenguaje C++, en PHP, en cualquier lenguaje que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Mi algoritmo, es decir, mi idea, mi estrategia,
tiene que ser independiente de la computadora en la que yo quiera ejecutarlo, independiente del lenguaje de programación que yo vaya a utilizar, ¿sí? Yo me tengo que independizar de eso. Si mi solución es buena, si mi estrategia es buena, va a servir en cualquier lenguaje. Si mi estrategia es mala y yo lo quiero traducir, voy a tener problemas también en cualquier lenguaje, ¿sí? C es un lenguaje de programación de propósito general que no está asociado a ningún sistema operativo. Quizás inicialmente sí nació para Unix, pero luego se hizo multiplataforma. Nace en el 78 y comienzan a hacerse varias versiones que sí tenían estos problemas y se estandariza en 1983. ¿Sí? A partir de ahí, todas las computadoras tienen un compilador, ¿sí? que, valga la redundancia, permite compilar cualquier programa escrito en C. Algunas ventajas de este lenguaje es que es poderoso, es flexible, tiene muchas operaciones y funciones de biblioteca que se pueden utilizar en muchas de las, en prácticamente todos los programas que necesitemos correr. Con C se pueden hacer sistemas operativos, se pueden hacer compiladores, se pueden hacer sistemas de tiempo real y se puede hacer todo tipo de aplicaciones. Y debido a su uso masivo es que hay muchísimas librerías desarrolladas por personas, como por ejemplo de gráficos, de base de datos, que permiten potenciar más todavía el uso de C. Insisto, probablemente hoy en día no es el lenguaje más popular, ¿sí? Hoy podemos hablar de Python, por ejemplo, que tiene un gran potencial, y aquel que por ahí alguno de ustedes que sepa programar en Python, va a notar las diferencias porque Python, además de ser un lenguaje interpretado, es un lenguaje que, que ya tiene muchísimas instrucciones incorporadas a diferencia de C, en donde hay que construir mucho código, ¿sí? Pero, insisto, este tipo de lenguaje está desarrollado, con Python estoy hablando, para facilitar muchas tareas, pero no me sirve de mucho que me faciliten tareas que yo no comprendo cómo se hacen inicialmente, ¿sí? Entonces, por eso nosotros elegimos un lenguaje un poco más duro, un lenguaje estructurado, en donde cualquiera que aprenda a programar en C puede luego saber cualquier otro lenguaje. Le va a ser mucho más fácil aprender cualquier otro lenguaje. Un programa en C, ¿sí? Y otro detalle que voy a aclarar y probablemente repita en varios otros encuentros. Nosotros no les enseñamos a programar en C, ¿sí? Es más, si usáramos Python, por ejemplo, tampoco les enseñaríamos a programar en Python. Nosotros lo que queremos enseñarles es buenas costumbres de un programador, es a desarrollar estrategias generales, ¿sí? Usamos como herramienta el lenguaje C, ¿sí? O sea que quiere decir que hay muchas cosas en particular, decir que capaz que no se las enseñamos precisamente, pero sí le vamos a enseñar de manera general, ¿sí? Cosas que se aplican en este lenguaje o en cualquier otro. ¿Bien? Entonces, repito, nosotros no enseñamos a programar en C. Nosotros enseñamos a programar usando como herramienta el lenguaje C. Obviamente ahora vamos a charlar sobre C, porque necesitamos conocer algunas cosas de este lenguaje. Este lenguaje se compone de una o más funciones, donde cada una de esas funciones, donde una al menos de esas funciones, perdón, tiene que ser la función main, ¿sí? Hay una función en particular que se llama main, traducida al español es principal. Las funciones son módulos que se identifican por un nombre propio. Estos módulos son un conjunto de instrucciones que realizan una o más acciones específicas. Hay un principio de la programación que se replica en cualquier lenguaje, que es la modularización, ¿sí? La modularización en particular la vamos a estudiar en el nivel número 2, pero este lenguaje fue creado y pensado ya para ese tipo de estrategia de programación, ¿sí? Entonces, no vamos a hacer mucho hincapié en qué es una función en este nivel, pero sí quiero que les vaya quedando este nombre, funciones. C es un conjunto de funciones, en donde una de ellas se llama main. ¿Cómo escribo un programa en C? Tengo un conjunto de directivas de preprocesador, puedo tener un conjunto de declaraciones globales, debo tener una función main y puedo tener funciones definidas por el usuario.
Otra cosa que puedo tener son comentarios. ¿Sí? Ya vamos a ir desarrollando cada una de las partes, pero esas son las 4 partes, que algunas son obligatorias y algunas son opcionales. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de directivas de preprocesador, son todas aquellas que empiezan con el símbolo numeral, ¿sí? Son las primeras que se ejecutan cuando se compila un código fuente. El compilador es una herramienta que lee línea a línea y la lee de forma descendente, ¿sí? Por eso, al ser las primeras líneas de mi programa, son las primeras que se van a leer y se van a ejecutar. El numeral include, lo que hace es incluir archivos externos llamados librerías, que vamos a desarrollar esto también un poquito más adelante, y el numeral define se utiliza para definir una macro, ¿sí? Vamos a decir que una macro en general es una constante, a diferencia de las variables, es una constante. También vamos a seguir charlando enseguida. Estas directivas generalmente no son sentencias propiamente dichas, por eso no termina en punto y coma. Todas las instrucciones de C terminan en punto y coma, salvo estas. Estas son instrucciones que el compilador lee antes de empezar a compilar, valga la redundancia, nuestro programa. ¿Qué pasa con estas directivas de preprocesador? El numeral include le dice al compilador que lea un archivo fuente, ¿sí? Y que tome ese archivo, que tome ciertas partes de ese archivo, ¿bien? Por ejemplo, tenemos una librería muy utilizada que se llama stdio, ¿sí? Que es una librería que incluye, de ahí el include, algunas, ¿cómo decirlo? Algunas sentencias, algunas instrucciones que si yo no tengo nombrada esta librería, mi programa no las va a poder ejecutar, ¿sí? Lo voy a decir de ese modo ahora. Yo debo incluir esa librería o ese paquete para poder escribir ciertas tareas dentro de mi programa. Este include funciona entre ángulos, es decir, entre esos piquitos, o entre comillas. Entre piquitos son las librerías estándar, es decir, las librerías que fueron diseñadas para C, y entre comillas vamos a incluir en el nivel 8 más o menos nuestros tab, ¿sí? Que son, entre comillas, librerías diseñadas por el usuario, ¿sí? Digo entre comillas porque ya vamos a ver bien el concepto en su momento y la diferencia que hay con una librería. Bueno, me adelanté a la diapositiva. El archivo más frecuente que vamos a utilizar es stdio. ¿Qué significa stdio? std es estándar, ¿sí? La abreviación de estándar, io, input-output. Es decir, que esta librería contiene ciertas funciones que me van a ayudar a ingresar datos y a mostrar datos, ¿sí? Ya vamos a ver enseguida qué son las funciones scan y las funciones print. En el sector de declaraciones globales, ¿sí? Acá ya vimos los verdes, ahora vamos a mirar las globales. Se pueden declarar prototipos de funciones o variables. De nuevo, prototipos de funciones vamos a charlar muy detalladamente cuando estudiemos funciones. Y las variables globales son aquellas que pueden ser utilizadas desde cualquier punto del programa o desde cualquier función. Hay que tener cuidado con las variables globales y minimizar su uso. Es preferible tener variables locales. Enseguida charlamos sobre eso. Luego viene la función main, que es la función que no puede no estar. La función main tiene que estar. La función main empieza con un tipo de dato, int, luego el nombre main, y entre paréntesis pueden o no ir parámetros, ¿sí? En este caso vamos a usarla sin parámetros. Los parámetros sirven para comunicar este programa con otros programas. Por ahora no vamos a hacer eso. El cuerpo de la función main se encierra entre llaves, como están viendo en pantalla, ¿sí? Y dentro de ese cuerpo puede haber declaraciones de variables y todas las sentencias que nosotros querramos escribir. Voy a describir muy brevemente este pequeño programa, ¿sí? Ya vamos a ver más ejemplos. Este programa dice que la primera línea es un comentario, por eso está gris y está entre dos símbolos especiales que son la barra y el asterisco, ¿sí?
es un comentario. Un comentario es una instrucción que no se ejecuta, que no se compila. Simplemente es una ayuda a quien está leyendo nuestro código. Entonces dice ahí, declaración de variables. Y yo estoy eligiendo tres variables, llamadas una A, otra B y otro resultado, que son de tipo float. Luego, con un print y un scan, le pide al usuario que ingrese una variable, o sea, que ingrese, perdón, el valor para una variable y la almacena. Luego le pide que ingrese otro valor y lo almacena. Por último, perdón, no por último. A continuación, invoca a la función suma, ¿sí? Lo asigna en la variable resultado y muestra ese resultado. Estas instrucciones componen un programa, ¿sí? Puede que ustedes todavía no entiendan qué hace cada instrucción, ya lo vamos a ver, pero para que ustedes tengan una idea, una descripción de lo que hace ese programa. ¿Bien? Em, el punto de entrada, como le dije, son las llaves, ¿sí, sí? Y estas funciones en particular son funciones definidas por el usuario, por ejemplo, la función suma, ¿sí? Que ya vamos a mirar en nuestro nivel 2 cómo hacer para definir nuestras propias funciones cuando necesitemos hacer una tarea en particular. Esto sería en general la estructura de un programa. Una función main con instrucciones, ¿sí? Y con posibles invocaciones, es decir, posibles llamados a otras funciones. Como les decía, todo lo que se encuentra entre la secuencia barra asterisco y asterisco barra es un comentario. Por ejemplo, tengo cómo traducir un diagrama de bloque a un programa escrito en C. El sueldo de un vendedor es la suma de un monto fijo pagado por el gerente más el 20% de sus ventas mensuales. El que se acuerda, este ejemplo también lo habíamos dado al inicio de nuestra teoría de elementos. Teniendo como dato el sueldo fijo y el monto total de la venta del mes del vendedor, calcule y muestre el salario final que recibirá. Fíjense que tengo un bloque de ingreso, ¿sí? SF y BTA, sueldo fijo y venta. A partir de ese sueldo fijo que cobra el vendedor más un porcentaje de su venta, vamos a calcular su salario final, ¿sí? Entonces, tomamos el total del sueldo fijo más el 20% de lo que vendió, ¿sí? Lo sumamos y lo asignamos en la variable salario F. Y por último, mostramos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda del pequeño ejemplo planteado? No, profe. Bueno, esas tres instrucciones, ¿sí? ¿Cómo se plasman dentro de un programa? Primero hay que determinar de qué tipo de datos son las variables. Luego hay que pedir el ingreso de los datos al usuario y guardarlo en una posición de memoria, tantas veces como datos necesitemos. Luego se escriben las asignaciones necesarias, que en este caso es una sola, y por último la salida donde se muestra el resultado. ¿Sí? De manera general, esta es la traducción de un diagrama de bloques a un programa en C. ¿Cómo hago esto? Ustedes díganme si siguen viendo. Voy a abrir Sí, profe. el Sinjai, ¿sí? El Sinjai es un IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado, ¿sí? Eso significa IDE. No es más que un programa, una app, un software, ¿sí? Que ayuda al programador a escribir código, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría abrir un bloc de notas, un Word, lo que quieran, y ahí puedo escribir código yo. Sin embargo, tenemos aplicaciones como estas, en donde me pinta una instrucción de un color, en donde algunos son, ¿cómo se dice? No, no es predecibles, sino que, no me sale la palabra exacta. A medida que uno va escribiendo, te va completando la instrucción, ¿sí? Ayudan en cuanto a el desarrollo de un código, ¿sí? Abrí el Sinjai, me voy a ir por ahora a crear un programa simple, ¿sí? Fíjense que acá me aparecen varias opciones, yo voy a elegir un programa en blanco. Crear. Fíjense que por defecto
ya me apareció una directiva de precompilación, ¿sí? De preprocesador. Ya está asumiendo que yo puedo leer o escribir un dato, entonces ya, por si acaso, ya me pone la librería. Luego, fíjense que acá tengo algunos argumentos, ¿sí? Yo esto en este caso lo voy a cerrar, lo voy a eliminar, perdón, ¿sí? Porque en general esos argumentos o parámetros se utilizan para comunicaciones de este programa con otros programas. Nosotros, como dije hace rato, no lo vamos a utilizar. Y el return 0, ¿sí? Ya cuando estudiemos bien funciones, vamos a ver que las funciones siempre tienen que retornar un valor. Este return 0 es un código que significa que el programa, o en este caso la función main, ha funcionado correctamente. ¿Sí? Bueno, lo que escribió el compañero, que se los dije de otra manera. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes ven. Abro el SINJAI, elijo archivo en blanco, y es más, si quieren dejar los argumentos, los dejan, ¿no? No influye, no afecta el programa. Yo los limpio para que sea más claro. Bien, esto es lo que ustedes van a ver. Y cuando van a guardar, tienen que guardar colocando el nombre, por ejemplo, prueba.c, ¿sí? Por defecto se guarda como CPP, pero es ideal que lo guarden como .c. CPP es una extensión un poco más general. No todas, algunas de las herramientas de este IDE las van a ver en la clase práctica, ¿sí? Ustedes el profe les va a mostrar cómo compilar y ejecutar, cómo hacer un debug, es decir, una revisión línea a línea, ¿sí? Algunas de estas pequeñas herramientitas las van a ver en la clase práctica. Pero quería mostrarles con qué ustedes qué es lo que ustedes ven al abrir el SINJAI. Yo en este caso tengo el ejemplo inicial aquí escrito. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo el include stdio. ¿Por qué? Porque estoy usando la función print y la función scan. Una sirve para mostrar información en pantalla, la otra sirve para guardar datos en memoria. Voy a ejecutar. ¿Esta pantalla negra la ven? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ah, buenísimo. Entonces, no sé, sueldo fijo 1.000 pesos, monto de ventas 1.000 pesos, o sea que yo debería ver como salida 1.000 más el 20% de 1.000. ¿Sí? Ahí está. El salario final es 1.200. Vuelvo a ejecutar por si acaso. El sueldo de nuevo es 1.000, pero ahora vendió solamente 500 pesos. O sea que el 20% de 500 es 100. Sí, es 100. Me tilde. O sea que mi salario final es 1.100. ¿Sí? Muy cortito el ejemplo. Bien, ¿dónde estoy? Aquí, por aquí, por aquí. ¿Qué elementos tenemos que reconocer en un programa de C? Muchos de estos elementos nosotros ya los veníamos utilizando, pero no le dábamos el nombre apropiado. Un programa C consta de uno o más archivos. Un archivo es traducido en diferentes fases. La primera fase es el preprocesado. ¿Por qué hablamos de archivos? Porque en realidad, como les decía, cada librería, cada include que hacemos, es un archivo particular, es una librería en particular del cual traemos información. El preprocesador se controla por directivas introducidas por líneas que contienen numeral como primer carácter. El resultado del preprocesador es una secuencia de tokens, también llamadas elementos léxicos de los programas, que son identificadores, palabras reservadas, constantes literales, operadores y signos de puntuación y otros separadores. Los identificadores, ¿sí? Esto ya lo hemos conversado en elementos, son secuencias de caracteres, son nombres, son etiquetas que les damos a ciertas cosas. Por ejemplo, a las variables, ¿sí? Las identificamos. A las constantes las identificamos.
a las funciones las identificamos, ¿sí? Le estamos dando nombre a algo. Un identificador es una secuencia de letras o de dígitos, donde el primer carácter debe ser una letra. En algunas versiones de C hay ciertos identificadores que a propósito deben comenzar con subrayado, que nosotros generalmente le decimos guión bajo, pero es subrayado, pero que se utilizan específicamente para algunas librerías de C. Por lo tanto, tratemos de siempre empezar nuestro identificador con una letra. Son sensibles a mayúsculas y minúsculas, por lo tanto no es lo mismo X mayúscula que X minúscula. Pueden tener cualquier longitud, pero solamente los 32 primeros caracteres van a ser significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes escriben un nombre de variable de 35 caracteres, solamente se van a identificar los primeros 32. Ustedes van a poder seguir escribiendo los caracteres que quieran, pero el nombre de la variable o el nombre de la constante solamente va a ser sus primeros 32 caracteres. ¿Sí? Y no podemos usar palabras reservadas, como por ejemplo int, float, if, que ya vamos a ver que son palabras que utilizamos para definir un tipo de dato, para definir una instrucción en especial. Si lo vamos a elementos, por ejemplo, yo no podría tener una variable que se llame div, ni una variable que se llame mod, porque son en diagramas de bloque, son palabras reservadas, ¿sí? Las palabras reservadas justamente son identificadores especiales que cada lenguaje, porque en cada lenguaje son distintas, que un lenguaje le da un uso particular, ¿sí? Significa algo especial para el lenguaje. Por ejemplo, la palabra reservada switch, ¿sí? No existe en todos los lenguajes. El switch es una selección múltiple, ¿sí? Entonces no existe en todos los lenguajes. Los comentarios, como ya dijimos hace un momento, sirven para documentación interna del programa, ¿sí? No son tenidos en cuenta por el compilador. ¿Cómo escribo comentarios? Barra, asterisco, escribo lo que yo quiera, asterisco, barra. Esa línea o esas líneas, porque pueden ser varias líneas, no son compiladas, no son leídas. Y los signos de puntuación y separadores son signos especiales que el compilador entiende de una manera en particular. Por ejemplo, el punto y coma. Eso es lo que quería mostrar en realidad. Yo en un programa en C termino cada línea con un punto y coma. Si yo no hago ese punto y coma, el compilador me va a decir que hay un error, ¿sí? Porque no va a estar entendiendo la instrucción, dos instrucciones pegadas no las va a entender. Por más que haya un enter, por más que haya un espacio, el separador de sentencias en C es el punto y coma, ¿sí? Entonces me va a decir que no entiende la sentencia pegada, por más que no esté pegada visualmente, pero las lee pegadas, si no hay un punto y coma. Otra particularidad de este tipo de lenguajes es que nosotros vamos a otorgar a un dato un tipo de dato. De manera general, todos los lenguajes usan datos. ¿Por qué? Porque los datos son el alimento de un algoritmo, ¿sí? Yo debo introducir información para que esa información sea procesada. Un dato es el registro físico de un hecho o acontecimiento o transacción. Yo diría que es una representación, ¿sí? No sé, obtenga el promedio de edades, no sé, del ingreso a la universidad. Entonces yo tengo que tengo que representar a las edades de cada uno de los ingresantes, por ejemplo, con una variable X, ¿sí? Yo a partir de ahí, sabiendo que X representa algo, bueno, la sumaré, los dividiré, no sé, graficaré, haré lo que tengan que hacer con esos datos, ¿sí? Es una representación. Es muy importante porque esa es la información que yo necesito procesar para poder elaborar una estrategia correcta para poder ofrecer una solución a un problema planteado, ¿sí? De eso se alimenta un algoritmo, de eso se alimenta un programa, de datos representados. Un tipo de dato es un patrón que determina el conjunto de valores que pueden tomar estas variables asociadas a dicho tipo. También define la representación interna de los datos
y las operaciones definidas para dicho tipo. ¿Qué significa todo esto? Significa que cuando yo quiero representar información, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo al darle un tipo de dato es reservarle un espacio de memoria posible y es además estoy estableciendo reglas para operarlo. Por ejemplo, si yo tengo dos números enteros, ¿sí? Y los divido, bien, me salgo del conjunto de los enteros. Nosotros hablemos un poquito de matemática, me voy al conjunto de los reales. Por más que, obviamente, si yo divido 4 en 2, sé que sigo dentro de los enteros, pero digo que en general me saldría. Entonces, si yo tengo dos números enteros, ¿sí? Yo tengo que pensar, tengo que analizar de qué tipo va a ser la información para que las operaciones permitidas dentro de ese tipo de dato que yo elija me siga ofreciendo una solución correcta. Si yo estoy buscando un promedio real, ¿sí? Es decir, un promedio con coma decimal, pues entonces no definiré mi variable promedio de tipo entero, sino que la definiré de tipo real, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, yo cuando opere, cuando divida, cuando sume, cuando multiplique, no voy a obtener el resultado esperado. Entonces, cuando yo analizo mi problema, tengo que pensar en qué conjunto o en qué tipo de dato le voy a asociar a mi variable, además pensando en qué operaciones quiero yo que haga esa variable, ¿sí? Y además por una cuestión de representación. ¿Por qué? Porque todos los datos, recuerden, que están representados dentro de mi programa, en general, usando el sistema de numeración binario, ¿sí? Entonces yo necesito reservarles un espacio más pequeño o más grande de acuerdo a para qué vaya yo a utilizar esa información. Los tipos de datos se clasifican en simples o básicos y en estructurados. Nosotros por ahora, hasta el nivel 2, vamos a estudiar tipos de datos simples, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de datos simples? Son aquellos cuyas variables almacenan un único valor, ¿sí? Los tipos de datos estructurados son los vectores, las matrices, y vamos a conocer otro tipo de datos estructurados donde voy a almacenar más de un dato. Los tipos de datos simples en C son los enteros, los reales, los caracteres, los punteros y el void. Este tipo de datos, repito, se asocian a variables que solamente almacenan un valor. ¿Cómo hago para definir un tipo de dato? Escribo el tipo de dato y la o las variables que yo quiero que estén asociadas a ese tipo de dato. ¿Pero qué significa lista de variables? Significa identificadores. Por ejemplo, esta sentencia. Dice float y una lista de variables, ¿ven? De identificadores. Acá quiere decir que SF, que BTA y salario F, las tres variables son de este mismo tipo float. ¿Se entiende? Así se declara el tipo de dato. Seguido obviamente de un punto y coma. Float es la palabra reservada para el tipo de dato real, es decir, que SF, BTA y salario F admiten números con punto decimal, ¿sí? En este caso C admite el punto. ¿Dónde estoy? Acá. Mm. El espacio asignado para cada tipo de dato es importante. Por ejemplo, yo acá me voy a saltar algunos, ¿sí? Yo acá tengo el float. El float de precisión simple reserva en memoria 4 bytes, ¿sí? O sea que si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el promedio de edades, ¿sí? Y bueno, yo la verdad que no necesito demasiada precisión, me basta con ese espacio de memoria reservado, porque no necesito, no sé, 85 decimales. Sin embargo, si estamos trabajando con cuál es el promedio de la longitud de bacterias, eh, no sé, encontradas en un hongo. Imagínense que las bacterias son minúsculas, que para diferenciar la longitud de una con la otra necesito
muchísimos decimales, porque justamente son muy pequeñitas y muy parecidas, entonces capaz que necesite un espacio más grande de memoria. ¿Y por qué necesito un espacio más grande de memoria? Porque es un número que se tiene que representar de una manera más precisa, ¿sí? Fíjense que el rango, ¿cómo cambia? De menos 3,4, perdón, acá es un elevado, ¿no? Elevado a la menos 38 versus un menos 1,7 elevado a la menos 308, ¿sí? Ustedes imagínense la cantidad de ceros a la izquierda que admite una y la cantidad de ceros a la izquierda que admite la otra, ¿sí? Entonces, repito, cuando yo voy a pensar en un dato, ¿sí? Yo digo, bueno, tengo una edad, tengo una longitud, tengo un peso, tengo un salario, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de dato que mejor representa a mi información? Es este que es chiquito, es este rango solo de 0 a 255, perdón, bueno, ese es un char, perdón, número, sigamos con número. Necesito, es un cero, son todos enteros, no, son reales y con mucha precisión, con poca precisión, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que mirar eso para poder asociar el tipo de dato a la variable. El rango posible en donde puede tomar valores mi variable, y pensar en las operaciones que también generarían mis variables. Para entender un poco más esto, o para entender un poco más la importancia de otorgarle un tipo de dato a mi variable, de elegir un tipo de dato para mi variable, hay que estudiar los métodos de representación de estos tipos de datos. Para representar un tipo de dato entero, ¿sí? Yo puedo representarlo con un código binario puro, con un módulo signo, con un complemento a 1 o con un complemento a 2. ¿Sí? Esos 4 métodos están descritos en los PDFs del material del aula virtual. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que accedan a ese material, que lean los métodos, son muy sencillos, entonces ahí se van a dar cuenta de la importancia de elegir el tipo de dato adecuado, de no desperdiciar memoria eligiendo un tipo de dato muy grande, pero tampoco elegir un tipo de dato muy pequeño, porque la necesidad de mi información va a ser diferente o va a ser más grande que la que yo estoy usando para representarlo al dato, ¿sí? O sea, no es que cuando yo ingreso un 8, el 8 entra como 8. El 8 entra como 1, 0, 0, 0, en el mejor de los casos, ¿no? Y se almacena en un espacio de memoria apto para recibir mis 4 bits, el 1, 0, 0, 0. Pero ¿y qué pasa si era el menos 8? ¿Sí? ¿Y qué pasa si en vez de menos 8 es menos 48.500? ¿Sí? ¿Y qué pasa si en realidad es 45.308,25 lo que yo quiero guardar? ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tengo que ver cuál es la información que yo voy a manejar para asociarla al mejor tipo de dato posible. Los tipos de datos real tienen mucho que ver con lo que estoy comentándoles. No solamente necesito guardar el 1000 para el menos 8, sino que además necesito almacenar una mantisa, la base de mi exponente y el exponente. ¿Por qué? No sé si ustedes vieron ay, ¿cómo se llama? Mira, te me voy a olvidar. Representaciones de números reales, tiene un nombre en el colegio, en donde yo, por ejemplo, el 25,7 lo puedo expresar como 2,57 por 10 a la 1, o como 0,257 por 10 al cuadrado, o como 257 por 10 a la menos 1. Quiere decir que cuando yo escribo un número respecto a la base, en este caso la base decimal, yo puedo elegir el exponente, pero cuidado, elijo el exponente en base a los lugares que yo corro la coma, si la corro a la izquierda o la corro a la derecha, ¿sí? Entonces, los números reales en la computadora también se representan así, con una parte entera, una parte decimal, una base y un exponente. Y entonces ustedes van a decir, bueno, pero este número 25,7 está ejemplificado de 3 formas distintas. Sí, hay una de esas formas que se denomina
que se denomina mantisa normalizada, en donde la forma de representar cualquier número real es con una parte entera 0, una parte decimal, ¿sí? Una base y el exponente que le corresponda para que mi parte entera sea 0. Quiere decir que cuando ustedes ingresan un número real en la computadora, no es que se guarda 25.7, el 2, el 5, el punto y el 7. No. Internamente lo traduce, lo reescribe, lo representa como 0.257 por 10 al cuadrado. Por lo tanto, necesitamos espacio para la mantisa, es decir, para este 0, la parte entera. Necesitamos espacio para la parte decimal. Necesitamos espacio para escribir la base. Necesitamos espacio para escribir el exponente, ¿sí? Por eso, el tipo de dato float, cuando ustedes miren aquí, ocupa más espacio de memoria. Fíjense, un entero ocupa entre 2 y 4, como mucho. En general, si lo declaro como entero, me ocupa 2 bytes nada más. Mientras que el float ocupa 4 bytes. Y el double, que es un float extendido, ocupa 8. ¿Sí? Entonces, yo, mientras más precisión quiera o mientras más grande sea mi número, un tipo de dato más amplio debo de usar. Bueno, acá dice lo que les acabo de decir recién. Fíjense que usa entre 4 y 8, depende si quiere una precisión simple o una precisión alta o doble. El tipo de dato char, ¿sí? Lo que hace es ayudarme a almacenar caracteres, ¿sí? O números enteros también de 8 bits. ¿Qué es lo que se almacena o cómo almaceno este tipo de dato carácter? Lo que hago es hacer referencia, uy, no está, pensé que lo había pegado, al código ASCII. ¿Dónde escribí? Acá. Al código ASCII. El código ASCII es una estandarización justamente de elementos en donde cada elemento que ustedes ven en su teclado está representado por un código. Por ejemplo, la arroba por el 64, el corchete que abre por el 91, el signo de pregunta que cierra por el 63. No sé si alguna vez le pasó, no sé si ustedes son de la época ciber o no, en donde en el teclado no estaba la arroba. Entonces te decían, apreta Alt Q o Alt 64 o Alt... Bueno, eso es, se estaba haciendo referencia al código que representaba la arroba, ¿sí? Entonces, perdón, a partir de ese código es que nosotros podemos escribir o se puede almacenar un carácter en la memoria. Hay caracteres especiales, que también vamos a ir estudiando de a poco, que son el /0 y el /n. El /0 nos va a servir para delimitar una secuencia de caracteres. Cuando nosotros estudiamos el tipo de dato string, ¿sí? Que es un tipo de dato estructurado, un string es una secuencia de caracteres, entonces vamos a marcar ese fin de string con un /0. Y el /n, ya lo he utilizado, ya se los voy a mostrar, simplemente me marca un enter, ¿sí? O sea, un espacio, un salto de línea, ¿bien? Tanto el /0 como el /n son parte de nuestro código ASCII también. El tipo de dato void lo vamos a utilizar también cuando aprendamos y cuando estudiemos funciones. Está asociado a funciones que no retornan un valor, ¿sí? Ya vamos a estudiar bien qué significa que una función retorne un valor o no retorne ningún valor. Cuando no retorna ningún valor a una función, utilizamos el tipo de dato void. Y el tipo de dato puntero está muy asociado a las variables que almacenan direcciones de memoria, ¿sí? Por lo pronto vamos a decir eso. El tipo de dato puntero es una variable que apunta a un valor. No almacena el valor, sino que apunta a un valor. Los modificadores de tipo de dato en C son aquellas palabritas que justamente me amplían o me reducen el rango de un tipo de dato. Por ejemplo, si yo declaro un tipo de dato int o entero, tengo un cierto rango que más o menos va entre menos 32.000 y 32.000.
¿sí? Si yo digo short int, ese rango se achica, o sea que reservo menos memoria. Pero si indico long int, ese rango se amplía, ¿sí? Y el modificador de signo es para cuando yo quiero escribir números con signo o sin signo, es decir, cuando yo estoy segura que no voy a ingresar números negativos o cuando corro el riesgo de ingresar o positivos o negativos, ¿sí? El tema de variables también ya lo habíamos charlado en elementos de programación. Una variable es una posición de memoria representada por una etiqueta o un identificador, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo digo X o cuando digo num, tiene que tener asociado un tipo de dato y es capaz de almacenar un valor de ese tipo de dato. Ese valor puede cambiar durante la ejecución del programa. Lo que no puede cambiar es el tipo de dato, ¿sí? C es un lenguaje fuertemente tipado, en donde una vez que nosotros dijimos que X es entero, X nace entero y muere entero. Hay otros lenguajes, hoy en día, en donde una misma variable puede almacenar una letra, un número, una cadena, un registro, ¿sí? Esos son otro tipo de lenguajes. Nosotros en este caso, una vez que definimos el tipo de dato no cambia en la ejecución. Lo que sí puede cambiar es el valor, es decir, X puede valer 5, 6, 7, 8, 20, 100, menos 1, ¿sí? El valor de una variable puede cambiar, el tipo de dato de una variable no cambia. Las variables deben declararse antes de ser utilizadas, ¿sí? Y lo que hacemos cuando declaramos una variable es asignarle un espacio de memoria. Esas variables pueden estar declaradas dentro del main o por fuera del main. Para declarar una variable yo debo elegir el tipo de dato y el identificador. Las variables poseen atributos como un nombre, una dirección de memoria, un tipo de dato, un ámbito y un tiempo de vida. En lo que respecta al tiempo de vida, ¿sí? Nosotros tenemos variables estáticas y variables dinámicas. Las variables dinámicas las vamos a estudiar también en un nivel más alto, pero la diferencia entre dinámicas y estáticas es justamente el tiempo de vida. Una variable estática nace y muere con la ejecución del programa. Es decir, nace cuando se declara y muere cuando termina de ejecutarse el programa. O sea que su tiempo de vida es siempre el mismo mientras dure la ejecución del programa. Sin embargo, una variable dinámica puede nacer o puede morir cuando nosotros escribamos la instrucción de nacimiento y de muerte. Perdón, estoy usando el lenguaje muy coloquial, ¿sí? Quiere decir que la variable dinámica puede nacer en la instrucción 28 y morir en la 29, antes inclusive de que termine la ejecución del programa, ¿sí? Nosotros por ahora vamos a abocarnos a las variables estáticas, vamos a mirar un poquito las dinámicas, pero vamos a ir a las estáticas. Por lo tanto, no vamos a hablar ahora de tiempo de vida, ¿sí? Llegado el caso, vamos a hablar de tiempo de vida. En particular, yo tengo que saber que cuando declaro una variable, le estoy asociando un nombre o un identificador, el tipo de dato del cual yo quiero que sea la variable, y le estoy dando un espacio de memoria, ¿sí? Ese espacio de memoria, ese número, esa dirección de memoria, es un número hexadecimal. Si yo declaro una variable dentro del main o dentro de una función, esa es una variable local. Si yo declaro una variable por encima del main, entonces esa es una variable global. Entonces tenemos que saber reconocer el ámbito en donde vive y en donde se usa cada variable. Por ejemplo, yo acá tengo un include stdio, ¿sí? Es decir, una directiva de preprocesador. Tengo una declaración de variable global, n int y x int. Luego la función main, que es la función principal, la que no debe faltar. Y dentro de ese main yo tengo char rta
long DNI y float BTA. Y los puntos suspensivos que, bueno, ahí venden las instrucciones. Luego tengo el encabezado de una función en donde la función se llama mi-fn, o sea, mi función, y dentro de esa función tengo declarada la variable cntd. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que saber identificar dónde vive y dónde se usa cada función, cada variable. Las variables n y x tienen un ámbito global. ¿Por qué? Porque fueron declaradas antes del main. ¿Qué quiere decir global? Que tanto la función main puede usar el n, porque ya está declarado como global, o la función, mi función, puede usar n y x. ¿Sí? Ambas funciones ven el contenido de n y de x, pueden modificar el contenido de n y x. ¿Sí? Eso significa que sea global. Cualquier función puede usarme. Perdón. Ya están declaradas. En cambio, las variables RTA, DNI y BTA son de un ámbito local del main. ¿Qué significa que sean local del main? Que si yo dentro de mi función, escribo, por ejemplo, DNI igual a DNI más 1, me va a decir variable indefinida. Yo decía, pero ¿cómo si está acá declarada? Sí, pero está declarada dentro de la función main. DNI, RTA y BTA solamente pueden ser nombradas y modificadas dentro de la función main. Mi función no las ve. ¿Y qué quiere decir que no las vea? Que yo podría declarar nuevamente a DNI como long si quieren, pero ahí ya sería local de mi función. Sí, la única manera de usarla es que yo la vuelva a declarar dentro de mi función. Obviamente eso me generaría un conflicto tremendo, no lo hagan, no estoy sugiriendo que se haga, ¿no? Sino que es la única manera que yo podría operar con la variable DNI, si yo la vuelvo a declarar, ¿sí? Entonces DNI, bueno, respuesta y venta son variables solamente del main. Lo mismo pasa con la variable CNTD. La variable CNTD solamente puede ser vista y usada por la función mi función. O sea que si yo acá en el main digo CNTD es igual a CNTD más 1, también variable indefinida me va a decir. ¿Sí? Es importante que reconozcamos dónde están declaradas las variables para poder utilizarlas a esas variables de manera correcta. Las variables de tipo puntero, ¿sí? Hace rato habíamos dejado pendiente el tipo de dato puntero, porque en realidad el tipo de dato puntero está asociado a la definición de variable, va a ser una diferente, aunque se llame igual. Exactamente, Sofía, va a ser diferente. Obviamente no se sugiere que utilicemos los mismos nombres de variables. Obviamente vos en 10 funciones podés necesitar 10 números enteros. Bueno, tratemos de, para evitar confusión, llamarlos distintos. Pero si se llamara igual, cada una vive dentro del cuerpito de cada función. La variable de tipo puntero se diferencia del resto de las variables porque lleva el símbolo asterisco. Entonces, la vamos a declarar como tipo de dato, el dato que querramos, asterisco y recién la variable, el nombre de la variable. ¿Cuál es la diferencia entre una variable de tipo puntero y cualquier otra variable estática? ¿Tiene los mismos atributos? Sí, porque tiene un nombre. Sí, porque tiene, ya me olvidé el otro, perdón, un tipo de dato. Y sí, porque tiene asignada una dirección de memoria. El tema está en que en esta variable de tipo puntero no se almacena el valor que yo estoy cargando. Supongamos que la declare de tipo entero, ¿sí? La puedo declarar entera, long, char, como yo quiera, ¿sí? Supongamos un entero. Cuando yo declaro int variable igual a 10, lo que yo estoy haciendo es asociando a variable 1
¿sí? Al nombre, el identificador variable 1, una dirección de memoria. Yo le digo, andate a la casilla tanto. Y en esa casillita guárdalo al 10. ¿Sí? Eso es lo que significa esta instrucción. Supongamos que la dirección de memoria asignada por el compilador sea la 0028FF0C. ¿Sí? Uy, esa C me salió en minúscula. Bueno, quiere decir que variable 1 le di el espacio de memoria FF0C y en ese espacio de memoria se guardó el 10. Eso significa esta declaración. En cambio, si hacemos una declaración de un tipo de dato puntero, no estamos diciendo que en la dirección de memoria de la variable va a estar el número 10. No. Le damos una dirección de memoria variable 2. Le decimos, che, variable 2, vos vas a vivir en FF15. Ah, bueno, dice. Pero en FF15 no vamos a guardar el 10. En FF15 vamos a guardar la dirección de memoria donde está el 10. ¿Sí? Esa es la diferencia entre declarar una variable estática y declarar una variable de tipo puntero. Que la variable estática, en la dirección de memoria que le dan, ahí guarda el número o la letra o lo que quiera guardar, en este caso el número. En cambio, la variable asignada de tipo puntero no guarda el valor, sino que guarda la referencia de memoria donde está el valor. Por eso comúnmente decimos que en la variable de tipo puntero no está el valor, sino que la variable apunta al valor. ¿Sí? Variable 2 sabe dónde está 10. Sabe la dirección de memoria de dónde está 10. ¿Sí? Solo eso vamos a conversar sobre este tipo de dato. Este tipo de dato es bastante complejo, su aplicación, ¿sí? Muchas veces genera mucha confusión aplicar este tipo de datos. Este tipo de datos, ustedes tienen un ejercicio práctico, allí el profe les va a mostrar la ejecución y cómo va variando, pero lo vamos a desmenuzar en el nivel 9, donde vamos a ver listas enlazadas, ¿sí? Allí estudiamos asignación dinámica de memoria y ahí es donde vamos a usar este tipo de dato puntero, ¿sí? Por ahora quiero que conozcan o reconozcan esa diferencia. Yo tengo una variable estática, una variable común y corriente, en donde el compilador le da una dirección de memoria y en esa dirección de memoria guarda el número. En cambio, si yo la declaro como puntero, yo le digo, bueno, variable, vos tenés una dirección de memoria, al igual que la otra variable. Bien, pero en ese espacio no guardo el valor. En ese espacio escribo a dónde está guardado el valor. ¿Sí? No sé si queda clara la diferencia. Esa es la única diferencia que vamos a hacer por ahora. En C tenemos sentencias ejecutables y no ejecutables. Sobre las no ejecutables ya charlamos, que son los comentarios. ¿Sí? Los comentarios son anotaciones o documentación del programador. ¿Cuáles son las sentencias que sí se ejecutan? Primero que toda sentencia ejecutable tiene que estar seguida de un punto y coma. Luego, las sentencias ejecutables son las de entrada y salida, las de asignación, las de control y las declarativas. Voy a empezar de abajo para arriba. Las declarativas son, por ejemplo, int x. Es donde yo estoy declarando una variable de tipo entero. Esa es una sentencia ejecutable declarativa. Una sentencia de control es la sentencia que denota la alternativa, el ciclo condicionado y el ciclo incondicionado. Esas son las sentencias de control, ¿sí? ¿Se acuerdan el i igual de 1 hasta n? Bueno, aquí en C tiene una palabra que significa eso. ¿Se acuerdan el mientras i sea menor o igual que n? Tiene una palabra también, una sentencia especial para que sepamos que es un ciclo condicionado, ¿sí? Entonces, esas son las sentencias de control. Estas las vamos a ver la clase que viene. Las sentencias de asignación son aquellas en donde nosotros le damos un valor o le modificamos un valor a una variable ubicada en un espacio de memoria. Por ejemplo, x igual a x más 1.
Estoy asignando el valor x más 1 a donde antes estaba el x. O estoy diciendo x igual a más b, es decir, que estoy asignándole al espacio de memoria de x el valor de sumar a con b. Y la entrada y salida, que son las funciones print y scan que les mostré hace un momento. Pues, perdón, esta me quedó repetida. Sí, repetida, pero con información distinta. Ya se las voy a acomodar. Las sentencias, desde otro punto de vista, se clasifican como simples o compuestas. Las sentencias simples son una sentencia ejecutable o no ejecutable. Y las compuestas están formadas por sentencias simples y o compuestas. Y este tipo de sentencias se diferencian con la apertura y el cierre de llave. ¿Dónde está? Bien, vamos a mirar un ejemplo. Abro. Ejemplo, entrada, salida, sentencia simple. Por ejemplo, tengo mi directiva de preprocesador para poder usar la función print y scan. Luego, el inicio de mi función principal con una llave. ¿Sí? Recuerden que la función principal lleva las llaves y el return 0. Luego, una sentencia declarativa simple, en donde digo que x e y son enteros. Una sentencia de asignación, otra sentencia de asignación, y aquí, hoy no la vamos a estudiar, la vamos a estudiar en la clase que viene. Esta es la palabra reservada para escribir una condición, el si, ¿se acuerdan? El sí, si no. Entonces, si x es mayor que y, tengo una única instrucción. Si no, si x es menor que y, tengo una única instrucción. Si no, tengo una única instrucción. Este es un programa que está formado por todas sentencias simples, ¿sí? Lo ejecuto simplemente para que lo miren porque es constante, o sea, no estoy pidiendo el ingreso de los números. ¿Ven? El valor mayor es 25. Obvio, ¿no? Pero este programa está compuesto por todas sentencias simples. Ahora, ¿cuál sería una sentencia compuesta? Sentencia declarativa, sentencia de asignación. Entonces acá pregunto, si x es mayor a y, entonces que haga una tarea, dos tareas, tres tareas, cuatro tareas, todo dentro del sí. ¿Sí? Fíjense que, miren, además yo hago un clic en esta llave y ya me marca el cierre. Este if, esta sentencia de control alternativa, es una sentencia compuesta, porque dentro de ella se ejecutan tres tareas simples, tres sentencias simples. ¿Se entiende la diferencia? Este if es compuesto versus estos tres if o else que son simples. ¿Sí? Quiere decir que cuando ustedes tengan, sobre todo una sentencia de control, en donde para el verdadero de esa sentencia haya muchas tareas, o para el falso también, ¿no? Haya muchas tareas, yo voy a iniciar y voy a cerrar con una llave. ¿Ok? Hay otros lenguajes que utilizan otros símbolos para indicar que un for, o sea, que un ciclo o que una alternativa tiene muchas tareas dentro. Python, por ejemplo, usa el espacio, o sea, hace un sangrado. Eh, bueno, en su momento Pascal usaba la palabra begin y end, que significan inicio y fin, ¿sí? Java también usa llaves para encerrar los cuerpitos, ¿sí? Entonces tengo sentencias simples, sentencias compuestas. Eh, y ahora sí nos vamos por fin a ver este scan y este print, que ya lo han visto tanto, cómo se usa. Una de las tareas fundamentales que nosotros necesitamos hacer dentro de un programa es el ingreso de datos. Esos datos pueden ser números, pueden ser cadenas de texto, pueden ser caracteres, ¿sí? Dentro de los números pueden ser enteros, reales.
y yo necesito muchas veces que esa información sea ingresada por teclado, es decir, que me la ingrese el usuario. Cuando nosotros hacemos ese ingreso, nosotros tenemos que decir que esa información solicitada al usuario se asocie con una de nuestras variables declaradas. Por ejemplo, si yo voy a pedir el ingreso de nombre, edad y altura, ¿sí? Yo tengo que establecer una variable para el nombre de un tipo, otra variable para la edad de otro tipo y otra variable de otro tipo para la longitud, para la altura de la persona. Entonces, cuando yo hago el ingreso de datos, tengo que decir, bueno, para la longitud, asociarlo a la variable tal, la edad, asociarlo a la otra variable y el nombre, asociarlo a la otra variable. O sea que cuando yo hago un scan, F, tengo que decir a cuál variable está asociado ese dato que estoy pidiendo. Y obviamente, de la mano de eso viene el tipo de dato, ¿sí? Por eso es tan importante asociarlo adecuadamente, porque cuando yo le establezco el tipo de dato, es el espacio de memoria que me ha reservado. Una de las sentencias que se pueden utilizar es el scanf. Pero para usar el scanf, yo necesito sí o sí haber incluido la librería stdio. No puedo usar la sentencia scanf si no he incluido la librería stdio. Por eso el SynHi, yo apenas abro un programa nuevo, me lo incluye para que no me lo olvide, ¿sí? Asume que estoy por pedir datos o mostrar datos, entonces ya me la declara directamente. Scanf permite leer datos ingresados por teclado. ¿Qué significa cadena de control? Tengo que escribir entre comillas y lo que tiene esta cadena de control dentro es un modificador de tipo en donde yo le voy a establecer un código, ¿sí? De acuerdo a si yo estoy pidiendo un entero, un código, si estoy pidiendo un real, un código, si estoy pidiendo un carácter, ¿sí? Básicamente es un código, es un texto que representa un código. Y luego una o más variables, identificadores en realidad, ¿sí? Nosotros por una cuestión de organización y de orden en general, hacemos la lectura de a una. Pedimos un dato, leemos un dato. Pedimos otro dato, leemos ese otro dato y así. Este scanf tiene muchas variantes que ustedes pueden investigar y pueden leer. Se pueden leer un montón de variables al mismo tiempo, hay muchas formas de lectura. Nosotros sugerimos que la lectura sea de a una variable. ¿Cuál es ese código? Entonces, si yo estoy pidiendo un carácter, voy a escribir porcentaje C. Si estoy pidiendo un entero, porcentaje D, porcentaje I. Si estoy pidiendo un long int, porcentaje LD. Si estoy pidiendo un short int, porcentaje HD. Y así sucesivamente de acuerdo al tipo de dato que yo le haya dado a la variable para la cual estoy pidiendo el ingreso de un valor. El printf, ¿sí? También es una tarea fundamental porque es mostrar datos en la pantalla. Para mostrar datos en la pantalla, una de las formas es usar el printf, que está asociado a la librería stdio. Y para mostrar datos en pantalla, también tengo que tener en cuenta la misma tablita. Si quiero mostrar un carácter, si quiero mostrar un entero, qué es lo que estoy queriendo mostrar, ¿sí? Printf permite mostrar datos en pantalla. Cadena de control es un texto en donde yo voy a poner, por ejemplo, el resultado es, pero esa cadena de texto, además de ser un mensaje para el usuario, tiene que contener el código del tipo de dato que yo voy a mostrar. Y a continuación, las variables. Así puedo mostrar 1, 2, 3, 4, 5 variables, ¿sí? A diferencia de la lectura que sugerimos leer de a uno, cuando mostramos no hay ningún problema en la cantidad de variables que mostramos. Nos vamos al SynHi. Y ahora sí, creo que podemos hacer un análisis completo de, el- de los programas. Yo les voy a pasar, mientras yo abro los programas, les paso eh, pa- control C. ¿Dónde está? El Zoom.
Son las 11:33. Voy a registrar la asistencia de los estudiantes hasta las 11:43. El que se pase de ese horario está ausente. 11:33 a 11:43. Yo voy a ir abriendo los ejemplos. El link que pasé al chat es el link del formulario para registrar asistencia. La asistencia la voy a tener en cuenta entre las 11:33 y las 11:43. Profe, me El horario piden no va a ser permiso. el mismo. Exacto, Profe, solicita pide permiso. permisos. ¿Por qué pide permisos? Dice que únicamente se puede usar lo que realizó el formulario. A ver, 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 a ver. La verdad de la cama rota, ¿no? ¿Te crees que es verdad? Te pongo gorda. Asistencia, a ver, respuesta corta. La gordita se Configuración. metió un drama. Ay, te rompe la cara. Bueno, lo convierto en cuestionario, pero la verdad que no debería. A ver, control C, copiar. Puede fallar, puede fallar. A ver ahora. Sigue pidiendo permiso, profe. ¿Por qué? Ay, tengo que Luis, una locura urgente. Se aceptan respuestas, sí. Configuración. Ya lo hice cuestionario. Y todo. Enviar. Te he invitado. Tienes un formulario para. Chan, 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 chan. A ver, control C. Claro, pero, o sea, yo no les tengo que compartir en realidad, porque ustedes tienen que llenarlo, ¿no es cierto? Estoy cansada de ese formulario, ¿cómo puede ser que esto no funcione? Sigue pidiendo permiso, profe. Qué va. Más tarde, preguntas, respuestas. Filtrar. Bueno, a ver si. Bueno, cambiemos la metodología. No puede ser, estoy muy aburrida de hacer cuestionario, chicos. ¿Cómo puede ser que no? Coloquen su DNI en el chat, por favor. Compartir. Qué barbaridad. Bueno, sí, coloquen su DNI, por favor. De ahí lo levanto. Bueno, vamos a compartir. Zoom. Fija ahí. Bueno.
Bueno, para el que no escuchó, estamos registrando la asistencia, colocando el DNI en el chat. Bien, ahora sí, ejemplo completo. Y vamos a traducir o vamos a tratar de unir todo lo que hemos conversado. Directivas de precompilación, ¿sí? Son los include o los define, ¿sí? Enseguida les voy a mostrar un ejemplo de define. Numeral incluye librerías estándar o preestablecidas de C, como por ejemplo stdio.h. Dentro de esta librería, que en realidad es un archivo fuente, en donde viene el compilador, lee y habilita ese archivo y todo lo que hay dentro de ese archivo, una de las instrucciones que están descritas allí son scan y print, ¿sí? Entonces, cuando el compilador encuentra una palabra reservada que está asociada a esa librería, la busca y sabe lo que hace el printf y el scanf, ¿sí? Yo podría incluir la librería mat, por ejemplo, math, para poder hacer operaciones matemáticas, podría incluir un tab o un archivo hecho por el mismo programador donde hay ciertas operaciones definidas, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es como levantarse en RAM. Dice, bueno, cualquier palabra que yo detecte en el programa y la vincule a stdio, yo voy a hacer lo que esa función diga que hay que hacer, ¿sí? Luego arranca el programa. C es un lenguaje compuesto por una o más funciones. Al menos una tiene que tener, y esa al menos una es la main o la principal, ¿sí? Está asociada a un tipo de dato y tiene un retorno. Ese tipo de dato por defecto es int, y el retorno, cuando todo ocurrió correctamente, es 0. Si no, me va a retornar un código de error, ¿sí? Me va a decir error 253.840, pum, pasó tal cosa, ¿sí? El cuerpo del main se encierra dentro de llaves. Dentro del cuerpo del main pueden haber sentencias ejecutables y sentencias perdón, dentro del programa pueden haber sentencias ejecutables y no ejecutables. Las no ejecutables son los comentarios como este, ¿sí? En donde yo puedo agregar tantas líneas de comentarios como yo quiera. Es más, pueden no estar en un único renglón, pueden ser varios, ¿sí? Y las ejecutables son las que terminan en un punto y coma. Dentro de las ejecutables tenemos las declarativas, en donde decimos de qué tipo de dato es cada variable. Una variable necesita un identificador. Ese identificador, yo sé que no lo estoy cumpliendo acá, pero tiene que ser lo más relacionado posible a lo que estamos representando. O sea, usar la palabra edad, la palabra longitud o L, la palabra nom, de nombre, ¿sí? Entonces tengo un X float, es decir, un real, un Y entero y un Z de tipo char, es decir, un carácter. Uso la función printf. No es obligatoria. Yo con este scanf ya puedo tomar lo que escribe el usuario. Pero imagínense que yo ponga 3 scanf solamente. Miren, les voy a mostrar. Estoy comentando los mensajitos al usuario. Porque en definitiva, cuando el print se hace antes de un scan, solamente es un mensaje. Pero ese solamente tiene importancia, porque si no yo voy a ver esto. Eso es. Y yo digo, ay, ¿qué tendré que ingresar? ¿Un número? ¿Y qué tipo de número tendré que poner? ¿Y si escribo una palabra? ¿Ven? Y ya lo que me está mostrando no es lo mismo que ingresé, ¿no? Entonces cuidado, porque si bien no es obligatorio, hace al entendimiento y a la comprensión del programa que yo antes de una lectura de datos le diga al usuario, che, más o menos esto quiero que me ingreses, ¿sí? Entonces, el print es un cartel que le está indicando al usuario que debe ingresar, lo cual no significa que sea una validación, porque vos le decís al usuario, así como hacemos en el SIU, ¿no? Ingrese apellido, pum, te pone el nombre.
ingrese, no sé, o ingrese apellido, escriben el DNI. No, o sea, una cosa es la validación, esto no es validación, esto estamos asociando un conjunto, un rango y unas operaciones a un dato, ¿sí? Si queremos hacer validaciones, ya las haremos en breve, pero no es el caso, ¿no? Entonces le digo, bueno, ingreso una vocal. Ah, bueno, por lo menos ya sé que tengo que ingresar. Entonces, fíjense, entre comillas, hay un mensaje solamente. Y hay un carácter especial que es el barra n, que lo que está haciendo es darle un enter nomás, ¿sí? Yo puedo quitarlo, me voy a quitar este segundo para que vean la diferencia. ¿Sí? Vamos con los print por ahora. Me ingreso una vocal E, ingreso un número real, dice 4.5, y ahí como yo le borré el cartel, ahí se supone que tengo que ingresar otro número, ¿no es cierto? Bueno. Y la diferencia está en que si yo le dejo el barra n, me hace un enter. Es solo eso. Pero queda un poco más prolijo. ¿Ven? Vocal E, ven, un enter, y yo pongo el real. ¿Sí? No hace más que eso. Pero es un carácter especial. Eso en cuanto a los print, ¿sí? A estos print que muestran mensajes solamente. ¿Qué pasa con el scan? El scanf decía, entre comillas, cadena de texto, y seguro que yo le dije que había que poner un código. Bueno, ese código es porcentaje C, porque lo que yo quiero ingresar es un dato asociado a Z, que es un char. Este porcentaje F es, es porque X fue declarado de manera flotante o real, y este porcentaje D asocia a los datos de tipo entero. ¿Sí? Ahora se entiende mejor qué significa código y variable. Ahora, ¿qué significa el ampersand? Si yo solamente hablé de variables. El ampersand se llama operador de indirección, que lo que hace es representar el espacio de memoria de Z, el espacio de memoria de X y el espacio de memoria de Y. Porque en definitiva, cuando yo hago un scanf, lo que estoy haciendo es asociando un valor a una dirección de memoria que se llama X, o a una dirección de memoria que se llama Z, o a una dirección de memoria que se llama Y. Entonces, estos son los cuatro componentes fundamentales de un scanf. El código, que se compone de 2 o de 3 caracteres, porque acuérdense que había un LD, por ejemplo, porcentaje LD. Entonces, porcentaje y código. Porcentaje C, porcentaje D, porcentaje LD, porcentaje de acuerdo al tipo de dato. ¿Sí? Y luego, la dirección de memoria, o sea, la representación de la dirección de memoria y la variable. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá este print que solo es un mensaje y el scanf que lee una variable? Un dato, perdón. Sí, profesor. Bien. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué tiene de diferente este printf respecto de estos printf? Que este printf inicial son puramente mensajes informativos que hasta podrían no estar. Sugiero que estén, pero podrían no estar. En cambio, este printf es diferente, porque este printf no solamente muestra mensajitos, no sé, yo puedo poner hola, ¿sí? Y todo lo que quiera, o fin del programa, ahí está, lo puedo poner acá abajo. Pero ven, yo le estoy copiando uno de los comunes, un printf común, y yo acá pongo fin de programa. ¿Y qué tiene de particular el anterior? El anterior no solo es un mensajito de texto, sino que yo estoy intentando mostrar valores. Sí, en este caso simplemente estoy mostrando los datos ingresados, no operé, no hice nada en el medio. Pero es sumamente importante cuando yo quiero mostrar valores asignados en variables, que yo escriba el texto que quiero escribir acompañado del código del tipo de dato de la variable. Y más importante aún, ese código debe ir ubicado en esta cadena de texto, debe ir ubicado en el lugar en donde yo quiero que aparezca el dato. ¿Sí? Muestro para que sepan de qué hablo. Ingreso una vocal, A. Ingreso un número real,
34.5. Ingreso un entero, 4. Fíjense que aparece X igual 34.5 y 5 ceros, Y igual a 4, Z igual a A. Pero es porque yo quise que aparezca así. ¿Qué pasa si yo quiero que aparezca X igual A, espacio? Y aquí donde está el porcentaje F, ahí va a aparecer el número. ¿Qué pasa si yo pongo Y igual, Z igual y los amontono a los identificadores? Así. Vocal A, número 34.5, entero A. Me va a aparecer, miren, X igual a 34.5, Y igual, Z igual, y los dos números juntos. Bueno, en este caso número con letra. ¿Se entiende qué significa? Donde ustedes coloquen el identificador, ahí, el código, perdón, ahí va a aparecer el valor de la variable. ¿Sí? O sea que este es como una cadena de texto que si ustedes quieren combinar mensaje con variable, tienen que escribirlo tal cual. ¿Se entiende la diferencia entre este printf y el de abajo que es solo mensaje? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces yo acá voy a volver a poner este porcentaje de en el lugar que quiero que aparezca, porque quiero que aparezca al lado de i. Y como le decía, además del printf yo puedo mostrar de a un dato o puedo mostrar todos los datos juntos, ¿sí? El scanf también podría yo hacer la lectura de varias variables al mismo tiempo, pero sugerimos que no, que sea de a uno. En cambio, el printf es lo mismo, nos da lo mismo, ¿sí? No hay no hay una sugerencia ahí. Pueden mostrar de a uno o pueden mostrar varios a la vez, ¿sí? ¿Qué pasa con la versión 2? Ah, versión 1. Miren. Fíjense que el primer tipo de dato, aquí, esto es solamente por el lenguaje. Acá tiene, primero ingresa una vocal, E, real 3, entero 3. Funciona. ¿Qué pasa si primero pedimos un número? 3.4, otro número 2, y fíjense que es como que me dice ingrese la vocal y ya me mostró. Sí, pero ¿qué le ha pasado a esto? Vuelvo a ejecutar. Ingrese un número, otro número, y no me deja entrar la vocal. C tiene una complicación extra, si quieren, en cuanto al buffer de memoria, en cuanto al buffer de lectura. ¿Sí? ¿Yo qué hice después de escribir el 3? ¿Alguien se dio cuenta? El primer 3. ¿Qué presioné? Espacio. No, ¿El enter? el enter. 4, enter. 5, enter. ¿Qué creen que se almacenó en el espacio de memoria de vocal? Se almacenó el enter, porque el enter tiene un código ASCII asociado. Y usted me va a decir, ¿y por qué no en el número entero? Y porque el tipo de dato, ¿sí? La variable no estaba esperando un tipo de dato carácter. Entonces, 4 enter lo toma como un conjunto. Cuando va a ingresar el segundo número, o sea, el espacio de memoria del segundo número ignoró al enter anterior porque está esperando un número. En cambio, cuando yo ingreso el segundo número y el enter, la siguiente espera sí era la espera de un carácter. Entonces me la lee automáticamente, sí, ese es el enter. Me la lee automáticamente y me almacena el código ASCII del enter. O sea que no hay un error, sino que en la manera en que el compilador de C lee, me lee como que el enter era el carácter que yo quería ingresar. ¿Cómo soluciono eso? Escribiendo la función flush, el procedimiento, perdón, flush stdim, ¿sí?
Lo que hace FFlush, en otro momento vamos a hablar más largamente sobre esto, es borrar el buffer de memoria, ¿sí? Esto pasa solamente para el ingreso de caracteres o de cadenas. C tiene una manera bien especial, no lo quiero criticar por situación, pero tiene una manera bien particular de tratar caracteres y tratar strings que nos va a costar un poquito. Entonces, la primera sugerencia que yo les voy a dar es que cuando ustedes tengan programas en donde que haya que ingresar caracteres, porque no vamos a trabajar todavía con string, usen la función fflush y entre paréntesis string, que me va a limpiar cualquier basura que haya almacenado. Entonces, con esa función, fíjense que me pide un número real 4.5, me pide un entero 3, me pide una vocal y me lee la vocal. ¿Sí? Estas son cositas, si bien yo le dije que no le íbamos a enseñar C, sino que a programar y a diseñar y estrategias, y bueno, pero nuestra herramienta a veces es un poco rústica, y bueno, ahí y le tenemos que ir diciendo cositas, mira, che, ten cuidado que en C tal cosa, en C tal otra, como si estudiáramos cualquier otro lenguaje. Cuando estudiábamos Pascal también le decíamos, che, fíjate que Pascal tiene problemas con esto. Si estudiáramos Python, le diríamos, che, ten cuidado que el hecho de no declarar la variable en Python te puede traer tal problema. O sea, todos los lenguajes tienen sus pros y sus contras, ¿sí? E insisto, no les estamos enseñando a programar en C. Les estamos enseñando a programar y a diseñar estrategias. Como herramienta usamos C, pero hay detalles de C que tenemos que irles mostrando eh, porque hacen a las soluciones también. ¿Sí? Bueno, fue un poco densa la clase, reconozco, por eso empezó la teoría antes, porque tenemos varios detalles que irles mostrando del entorno de C, de la estructura de C, ya va a ser un poco más dinámico después. Eh, yo le subo la diapositiva al foro, ¿sí? Y los 4 programas. No, los parciales, buena pregunta, los parciales son, primero, presenciales, para el que no estuvo al inicio, y segundo, son escritos a mano. Así que eso es algo que tienen que ponerse a practicar desde el día 1. Es fantástico que ustedes tengan computadora y programen en computadora, por supuesto, porque además la entrega de los programas se hace en archivos ejecutables, o sea, .c. Sin embargo, también tienen que ir practicando de la mano la escritura, ¿sí? No tenemos espacio físico ni computadoras para los 200 inscritos que debe haber aproximadamente. Creo que llegamos a 40 computadoras y no más. Así que los exámenes son presenciales para todo el mundo y pedimos código a mano. ¿Bien? Obviamente, al igual que en Elementos, si te comiste el punto y coma, si te comiste, o sea, no es que compila o no compila, no. Tenemos ciertas precauciones también, pero sí es ¿cuándo habrá consulta? Y eso ya no te podría decir, seguramente la semana que viene vamos a empezar con las consultas, ¿sí? Cuando arrancamos las clases completas. ¿Les quedó alguna duda en particular? La clase que viene vamos a avanzar con alternativa y ciclos. Ya, como le digo, se va a poner un poquito más, no tan tedioso como hoy, que había muchas cositas que repasar. Y lean el apunte, lean el material y hagan consultas, por supuesto, cuando empiecen las consultas. ¿Qué significa el ampersand? Este ampersand le está marcando la dirección de memoria de SF. Este otro ampersand es la dirección de memoria de BTA. Mira, yo se los voy a sacar. ¿Sí? Voy a compilar. Y ve que me está advirtiendo. ¿Dónde dice? Dice que quedó esperando un argumento. ¿Sí? Este es. Profe, Entonces, para la bueno, próxima, perdón, profe, sí, bueno, eso, que te da advertencias. Sí, dígame.
Sí, para la próxima clase tendríamos que saber bien entonces em, cómo hacer más o menos cada una de las cosas que hicimos hoy día. Sí, lo ideal es que ustedes Bien, en lo posible empiecen con el práctico. Si bien no bien, empezaron profe. las clases prácticas, la tarea de esta semana, y esto para cualquier materia, ¿no? La tarea de esta semana es hacer nivel cero, que no es obligatorio, pero les da puntaje, y empezar nivel uno, ¿sí? Es verdad que ustedes van a ver el práctico y dice práctica clase uno, práctica clase 2, pero mientras ustedes más, más traigan avanzado el práctico, más consultas se pueden resolver con el profe, ¿sí? Bien, profe, gracias. No, no, Cristian, no hubo práctica hoy, ¿sí? Perdón. Y de nuevo, la recomendación. Toda la información se va a volcar en el aula virtual y en la cartelera. Ustedes en el aula virtual tenían este mensaje, ¿sí? Que dice lunes. Uy, me quiere sacar. Interrogación. Lunes 14, inicio de clases. Los días 14 y 16 de agosto solo se dictan clases de teoría, ¿sí? Así que los invito siempre a estar revisando esos avisos y comunicaciones para estar al día con la materia. Eso sería todo. Nos vemos el miércoles a las 10. Gracias, profe. Listo, nos vemos. No, profe. Chao, chao.